This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y este programa, yo creo que esto va a ser un buen programa, un gran programa. Hoy vamos a estar hablando sobre el Islam, porque a veces tenemos tanta confusión sobre esta creencia, sobre esta religión, sobre esta fe, que es muchísimo más parecida al cristianismo de lo que te puedas imaginar. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si bajas en tu teléfono celular la aplicación Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito Actualidad Media Group y puedes escuchar la 1040 AM, la 990 AM que es ESPN Sports y la 107.1 FM para que puedas escuchar y disfrutar de la música del grupo de Actualidad Radio. En las redes sociales puedes seguirme a través de Alfredo Ayuda en Instagram, en Twitter y el canal de YouTube Alfredo Ayuda, donde vas a poder escuchar este y ver este programa, así como los programas anteriores, porque puedes ver las cámaras también que tenemos acá en el estudio. El canal de YouTube es Alfredo Ayuda. En este programa, como siempre, Susana Pérez en la producción, Tito Silva en los controles y Alejandro Rodríguez manejando las redes sociales. Sin ellos tres, este programa no es posible, así que le damos gracias a Dios y a ellos tres por hacerlo posible. Y le vamos a dar la bienvenida, como le di la bienvenida a mi invitado cuando llega. Y cuando yo tengo pacientes que son musulmanes, yo les digo siempre, al-salam alaikum, que la paz del Señor esté con ustedes, es el saludo. Y le damos la bienvenida a Wilfredo Amar Ruiz, amigo, y que nos visita, que además es capellán del ejército como Islam, right? Como musulmán. Eres abogado, puertorriqueño, boricua también. Y le damos la bienvenida, Wilfredo. Qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias, Alfredo. Walaikum salam y contigo sea la paz. Para mí un placer. Esta es una segunda casa, Actualidad, donde hacemos mucho análisis político y hoy algo más refrescante. Vamos a hablar de la fe, la creencia y cómo se semeja y se diferencia de otras prácticas religiosas más comunes aquí en el sur de la Florida. Y el propósito de este programa, hace 2 semanas atrás, creo que fue 3, tuvimos un grupo de la iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe, un grupo de muchachos de una iglesia católica, y fue fabuloso tenerlos, ver todo lo que ellos están haciendo en la comunidad, y se me ocurrió que era una buena idea también ver lo que está haciendo la comunidad islámica en el sur de la Florida. Yo sé que tú estás muy envuelto con eso, pero también el tema, yo le quería dar la vuelta porque he encontrado tantos casos de personas que tienen dificultad para convivir con otras creencias. Y yo creo que para poder romper estas barreras tenemos que proveer información. Entonces, estamos en vivo. Hoy es junio 13. Estamos en vivo de 8 a 9 de la noche. El invitado más importante eres tú que nos estás escuchando. Estás en tu casa, estás en el carro, a lo mejor estás en el parque escuchando a través de tu teléfono. ¿Y tienes alguna duda sobre lo que es el Islam? ¿Quiénes son los musulmanes? ¿Por qué tenemos esta dificultad de verlos como, lastimosamente, como terroristas a todos? Porque es el comentario que a veces escucho. ¿Tienes alguna duda? Bueno, 305-529-1020 es la línea que vamos a abrir brevemente para que puedas hacer alguna consulta. Tenemos una persona que nos va a ayudar a entender mejor lo que es el Islam, porque yo he tenido la oportunidad, yo vivía, Wilfredo, en la iglesia. Cuando yo tuve mi problema de adicción, yo estuve viviendo en una iglesia cristiana durante 3 años. Y tuve la experiencia de conocer a Cristo a través de esa iglesia y viví lo que hace la iglesia en la comunidad. Y he tenido la oportunidad de leer
también el Corán, y es tan parecido cuando uno lee la Biblia y lee el Corán, que es increíble. Entonces, a mí me choca a veces ver como hay una falta de entendimiento a lo que es el Islam y lo que es la persona musulmán, que a veces choca el ver cómo lo representa a veces los medios, las personas con algo de ignorancia, como si fueran terroristas todos. Quiero que me expliques, vamos a empezar, ¿qué es el Islam? ¿Qué es ser musulmán? Bueno, Alfredo, el Islam es una de las 3 religiones monoteístas más conocidas, que son el cristianismo, el judaísmo y el Islam. También se les llaman las religiones abrahámicas. Porque somos todos hijos de Abraham, es el encuentro, ¿no? Porque piensa, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál era la religión de Noé? Tú no me puedes decir que era cristiano porque era antes de los tiempos de Cristo. Exactamente. No era judío, aún no había pasado la liberación de los israelíes del yugo del faraón. Pero Dios existía ya. Exactamente. En ese sentido, Alfredo, musulmán literalmente quiere decir sometido. Aquel que se somete a Dios y a lo que Dios espera de la creación. Porque en los tiempos de Noé, en los tiempos de Adán, en los tiempos de esos profetas, donde no había esto de judaísmo, cristianismo, islam, la condición del ser humano era una de dos. O tú crees en Dios y le sigues, o simplemente eres un no creyente. Y del pueblo creyente de Dios es que se empezó a recopilar la historia del pueblo creyente de Dios, de aquellos que se sometían a Dios. En ese sentido, a veces parece una incoherencia que algún musulmán se refiera a que Jesús era musulmán o que Abraham era musulmán. Pero es musulmán en el sentido, a pesar de que antecedieron al profeta Mohammed, que nació en el año 570 de nuestra era. A pesar de que le antecedieron, eran musulmanes porque era aquella creación de Dios que se sometió al mandamiento de Dios, que ha sido uno, y el principal mensaje de Dios ha sido uno, desde la creación hasta hoy. La diferencia viene de que, o sea, Abraham, como yo entiendo, Dios le dijo, como muestra de tu fe en mí, vas a sacrificar a tu hijo. Y lo vas a llevar al altar y lo vas a sacrificar. Quiere decir que vas a matar a tu hijo. Abraham, como creyente verdadero de Dios, dijo, si Dios me está ordenando que yo mate a mi hijo, voy a llevarlo al altar y lo voy a sacrificar. Y en ese momento fue que Dios le hace la prueba a Abraham. Al final, obviamente, no lo mata. Y luego, corrígeme porque tú eres mucho más educado en esto que yo. Y luego es que Dios le dice a Abraham, ahora vas a tener otro hijo. Y de ahí es que van a salir todas mis tribus. Ahora, la esposa de Abraham ya era una mujer entrada en años, ya no podía supuestamente tener hijos. Y cuando le habla a Abraham, Dios, y le dice que va a tener hijos, y se lo dice a la esposa, le dice, bueno, eso no es posible porque ya yo no puedo tener hijos, tú te toca tenerlo entonces con la esclava, que era una práctica aceptada en aquella época. Entonces, sé obediente a Dios, ten el hijo con la esclava. Y ahí Abraham, obediente también, tuvo un hijo con la esclava, pero luego la esposa también tiene un hijo. Sí. Y ahí es que viene la diferencia. ¿No? Y entonces uno fue enviado supuestamente al desierto, que era, los cristianos creen que ahí es que nacen los musulmanes, ¿verdad? Que esos son los que van al desierto. Ismael, ¿sí? A Ismael, que van al desierto, y los cristianos, vamos a decir, son los que quedan, que son del hijo de la esposa. Los descendientes de Isaac, Ismael e Isaac, los 2 hijos de Abraham. Pues fíjate, la historia de Abraham es esencial en la fe musulmana. Es así. Como la cristiana. Sí, pero es tan relevante es que los musulmanes celebran 2 festividades al año, como si fuera la Navidad o algo. ¿El Ramadán? Una de ellas es, al concluir el Ramadán, que tenemos la festividad de la culminación del Ramadán, que es Eid al-Fitr, y la otra festividad que tenemos, que es el Eid al-Adha, es la fiesta del sacrificio. Lo que conmemoramos precisamente es el ejemplo que ha sido para la humanidad de sometimiento total de su creación que representó el profeta Abraham. Dios le pide, sométete, incluso está dispuesto a sacrificar a tu hijo, y él se sometió a la voluntad del obediencia creador. Total. Entonces, ese ejemplo magnánimo y absoluto de aquí me estoy sometiendo a tu voluntad,
es indicativo de un día de fiesta, uno de los 2 días de fiesta musulmanes que celebran los musulmanes durante el ciclo anual de celebraciones religiosas. Esas 2 son los días que los papás, aparte de que sacrifican y lo que tú sacrifiques le das a un vecino o a alguien necesitado, es la época de regalarle a tus hijos, que las familias se regalan entre ellos. Esa época festiva se da durante esas 2 ocasiones. Lo que sucedió de esas 2 ramas del tronco de Abraham, que es su hijo Isaac, de Isaac es que sale la descendencia de Jesús y del pueblo judío, del profeta David, de Jesús, de Juan el Bautista. Las 12 tribus de ellos. Todas esos son del tronco de Isaac. Ismael, que estuvo en la ciudad de la Meca, es la creencia de los musulmanes, allí lo dejó Abraham, y de los descendientes de Ismael es que sale el pueblo musulmán. El Islam se basa esencialmente en la revelación de Dios en el Corán. Esta revelación se dio a través de la figura de un individuo que nació en la Meca, en Arabia Saudita, en el año 570 de nuestra era, que se llamaba Mohammed, el profeta Mohammed. La paz de Dios sea con él. Cuando Mohammed tenía 40 años, o sea, en el año 610 de nuestra época, comenzó a recibir visitaciones él era uno de los pocos monoteístas de la comunidad donde vivía, porque era una comunidad que se había vuelto politeísta, y la Meca era un centro donde la gente iba a adorar más de 360 imágenes. O sea, ya era un centro de peregrinación para ese otro propósito antes del advenimiento del Islam. Cuando en el 610 Mohammed comenzó a recibir una serie de visitaciones del ángel Gabriel, el mismo ángel que visitó a la Virgen María a hacer la anunciación. Que por cierto, te voy a hacer una pausa porque es interesantísimo, y esto lo aprendí de ti, que la Biblia no menciona tanto a María como el Corán menciona a María. Eso es así. O sea, lo menciona muchísimas veces. Muchísimas. María, como hay un capítulo. La madre de Cristo y la mujer que quedó de hecho, virgen. El nombre de Jesús, uno de los 4 nombres con el que se menciona a Jesús en el Corán es Isa ibn Mariam, Jesús, el hijo de María. Ese es uno de sus nombres. Otro es el Mesías, otro es la palabra de Dios, otro es el Espíritu de Dios. Esos son los 4 nombres con los que Dios hace referencia a Jesús en la revelación. Y para que coránica. tengan una idea de lo parecido que es el cristianismo al Islam, ustedes están esperando la segunda venida de Cristo también. El que no crea que Jesús viene al final de los tiempos a combatir el anticristo, a establecer el reino de Dios en la tierra, previo al día del juicio final, no es musulmán, porque eso es una creencia básica que tiene que tener todo musulmán. No es opcional. Un musulmán no. Se deriva también de la historia coránica. Nosotros decimos que Jesús es hijo de María Virgen porque así se narra en el Corán. Que Jesús resucitó muertos porque así se narra en el Corán. Que Jesús curaba a los enfermos, así se narra en el Corán. Todos sus milagros. Sí, y porque cada profeta le distinguían. Nosotros, y ahí va a haber una diferencia, porque muchos dirán, entonces tiene que haber alguna diferencia, pues sería la misma religión. Pues la diferencia estriba en cuál es el concepto de Dios en el Islam y cuál es el concepto de Dios en el cristianismo. El concepto de Dios en el Islam es extremadamente parecido, si no el mismo, que en el judaísmo. Dios es exclusivamente el creador, y al creador se le debe todo acto de adoración, todo acto de gratitud y toda petición. Esas 3 cosas en el Islam y en el judaísmo son estrictamente dirigidas al creador de los cielos y la tierra. Y nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa diferencia del concepto del Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el concepto de ese Dios unitario, solo el creador, y que nada se le asemeja, no hay nada que se le parezca, de ese el Corán, cuando dice ¿quién es Dios? Mira, Dios es uno, no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nada que se le parezca. Porque la gente preguntaba qué es Dios, y Dios en una de sus revelaciones dijo, cuando te preguntes qué es Dios, di, mira, Dios es uno, es el creador.
es el que da vida, el que da muerte, el que da resurrección. Todos esos atributos divinos, y hay 99 de ellos a través de todo el Corán, es como un ser humano puede entender a Dios. Porque si te digo, ¿quién es Dios? El impulso del ser humano natural es empezar a ponerle atributos humanos a quien él entiende que es Dios. Déjame ponerle unos ojos a Dios, déjame ponerle una nariz, déjame ponerle una boca. Este color de piel. Un idioma, este color de piel, pelo. Y empezar a adscribirle atributos humanos para entender que es Dios. Pues esto, el Islam trata de subsanarlo, porque el Islam no vino, esas revelaciones divinas, esas revelaciones que hizo durante los últimos 22 años de su vida el ángel Gabriel al profeta Mohammed, y eso es lo que se compiló en el Corán, no es las palabras de Mohammed, las recomendaciones de Mohammed, las cosas que él hacía, se compiló en otra colección de libros que no es la escritura sagrada. La escritura sagrada del Corán lo componen exclusivamente las cosas que le reveló Dios a través del ángel Gabriel al profeta Mohammed, que lo hacía en forma de recitación. Y Corán literalmente quiere decir recitación, porque toda esa escritura se lee, se narra con una entonación rítmica y más o menos musical que es como si fuera una poesía cantada. Y así se aprende el Corán, porque el Corán en la época del profeta Mohammed, él mismo era analfabeta, él no sabía leer ni escribir. Y por eso también se le atribuye que es una identificación más del milagro coránico, porque un analfabeta no podía generar ese tipo de conocimiento, entendimiento de la creación, porque se habla de la creación. O sea, básicamente las historias que leemos en la Biblia van a estar narradas muy similarmente en el Corán. Lo que pasa es que el Corán no es un libro escrito o revelado como históricamente, como no encontramos la Biblia. La Biblia empieza al principio, Dios creó los cielos y la tierra, en el Génesis, ¿verdad? Claro, y así es la historia de la humanidad. El Antiguo Testamento, hasta los Pentateuch, que es el Corán, cuando tú lo lees, como ya lo has leído, vas a descubrir que empiezas a leer un libro más de inspiración espiritual, donde durante esa narrativa de esos 114 capítulos, durante todos esos versos vas a encontrar la historia de cuando Dios le reveló las tablas a Moisés, o vas a encontrar la historia de la creación, cuando Dios creó los cielos, los 7 días, se asentó en el trono, la vas a encontrar también. Vas a encontrar la historia de David, de Lot, de Salomón. Historias congruentes con la Biblia. Todas congruentes. El diluvio de Noé. Vas a encontrar uno de los profetas en el Islam, que es Yahya, Juan el Bautista, es un profeta que le antecedió a Jesús. Entonces la historia de Jesús, donde Jesús fue visitada por el ángel Gabriel, le anunció que vas a tener un hijo, va a ser el Mesías de la gente de Israel. Ahí va a haber un poco de diferencia, porque el musulmán entiende que era el Mesías del pueblo de Israel, que se había desviado de la adoración, del concepto como Dios esperaba que le adoraran, se habían desviado, y Jesús vino como un reformador de esa iglesia, de esa comunidad de creyentes. De esa misma forma, los musulmanes, para que les sea un poco más familiar al pueblo cristiano, que en su mayoría es nuestra audiencia, vivimos aquí en el sur de la Florida, esa misma reforma es la que viene a hacer, los musulmanes entendemos, Mohammed con esta nueva revelación de Dios. Porque Dios dice, oye, otra vez el pueblo se ha desviado. Hay que aclararlos otra vez. Mira, la gente debe vestir como viste la Virgen María. La ponemos vestida de una forma, pero la criticamos cuando los musulmanes se visten de esa forma. No se supone que comas cerdo. ¿Qué pasó que empezaste a comer cerdo? Esa es la visión de los musulmanes. No se supone que tomaras alcohol. ¿Qué pasó que volviste a tomar alcohol? Y la Biblia lo habla específicamente. Mira, ¿por qué tú estás con las mujeres que te da la gana? Eso no puede ser así. Tú te tienes que casar. Te puedes casar con una, te puedes casar hasta con 4. Pero si vas a casarte más de una,
puedes estar también comprando tu propia condenación, porque en la medida que no seas equitativo con ella, justo con ella, lo que te estás es viviendo una vida de pecado, y tú quieres vivir una vida de pecado. Mejor que no. Entonces, por eso la gente dice, está bien, suena un poco gracioso quizás a los estándares de hoy en día, pero era una limitación a que el hombre simplemente estaba con la mujer que le placiera en esos momentos. No, igual que históricamente en la Biblia te dice que podías tener esclavos del norte o del sur, o sea, habían unas cosas que ya eran más culturales, pero es bien interesante todas estas similitudes que tenemos. Ahora, hoy en día se ha creado esta imagen donde tenemos desafortunadamente en este país que estamos viviendo en Norteamérica, esta imagen negativa del Islam, y lo vemos con mucha frecuencia con terroristas. Y estamos en vivo, amigos. Estamos hablando con Wilfredo Amar Ruiz, que es un amigo de la casa, un capellán musulmán, y estamos el 305-529-1020. ¿Eres de los que te sientas en un avión y si ves a alguien con un turbante o le escuchas hablar una lengua que te parece es turco o arábico o una lengua que te da temor? ¿Eres de los que piensas que todos los que son musulmanes son terroristas? Estamos aquí para aclarar esas dudas. 305-529-1020. ¿Por qué es que estamos viviendo en estos tiempos, siendo una religión que es de amor, igual que el cristianismo, basada en el mismo padre Abraham? Tantas similitudes como nos acaba de mencionar, que parece increíble a veces. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos que tenemos tanto enojo hacia el musulmán? Pues mira, Alfredo, varias cosas lo pueden explicar. Tratar de poner el génesis de la desconfianza en el musulmán en septiembre 11 es un poco tomar la historia liviana. Estamos sobresimplificando. Hay un scholar que se llama Edward Said que ha escrito mucho sobre el orientalismo y el fenómeno del orientalismo, y es cómo aquí en Occidente, Europa, y nosotros aquí en las Américas, en Estados Unidos, Canadá, se ha históricamente presentado la figura de la gente del Medio Oriente, aquellos que practican el Islam, o aquellos del continente subasiático, aquellos que practican el hinduismo, o como personas o culturas barbáricas, culturas primitivas, culturas no desarrolladas, no en la elevación de Occidente. Y eso se sigue transmitiendo en la manera que se enseña en las escuelas, se sigue transmitiendo en los cuentos de niños como Aladdin, poniendo al ladrón como el árabe. El estereotipo. Ese estereotipo, todos los factores sociales y de comunicación han contribuido a ese estereotipo negativo que obviamente en un ataque terrorista en donde coincide ese elemento de al ser un mal llamado musulmán quien lo comete, se explota a estas dimensiones en las que hemos visto. Y quiero seguir con esto, pero tenemos una llamada y no quiero hacerlo esperar. Tenemos a Manuel en línea. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mira, mi llamada es porque tengo una inquietud. Yo reconozco que hay solo Dios universal para todos, pero estoy en desacuerdo con lo que está... A ver, Manuel, ¿qué parte estás en desacuerdo? Y tienes derecho a no estar de acuerdo, ¿eh? Te vamos a respetar. Si bien él dice que hay mucha similitud entre las dos religiones, ¿por qué los musulmanes llaman a los católicos, a los cristianos, infieles? Muy buena pregunta. Magnífica pregunta. Pues mira, quien se refiera así no es un musulmán educado. ¿Por qué? Porque los judíos y los cristianos, Dios nos aclaró a nosotros en el Corán cómo se les llama, y se les llama y se les refiere a la gente del libro. Y de hecho nos es lícito a los musulmanes desposar, casarnos, hacer familia y comer de la comida de la gente del libro. Así de afín Dios quiso presentar a los musulmanes con los judíos y los cristianos de ese tiempo. Obviamente hay sectores exclusivistas dentro de cualquier religión, y en el Islam no es uno donde no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar algunos creyentes o mal educados creyentes que no conocen y practican la fe como debería hacerse,
donde entienden que hay una exclusividad de que la salvación y la interpretación única de Dios reside en el Islam y que todo aquel que no lo haga no va a ser salvo. Y esos sectores maleducados llaman a la gente de otras religiones incluso como no creyentes o infieles. De hecho, al único que en el Corán se refiere como infiel es al no creyente, aquel que rehúsa creer en Dios. A ese se le llama, tú eres un infiel. Pero si tú eres judío, de hecho el profeta Mohammed se casó, una de sus esposas, que le llamamos las madres del Islam, a una de las varias esposas que tuvo durante el trayecto de su vida el profeta Mohammed, a veces coincidiendo o a veces sola, era judía. Otra fue cristiana. Así que esa cercanía de esas comunidades, de hecho, cuando el Corán se reveló, empezaron a perseguir y a matar los que seguían a Mohammed y buscaron refugio en un país que se llamaba Abisinia, que es la Etiopía de hoy. Y allí había un rey cristiano. Y los musulmanes apelaron a ese rey cristiano para que les diera el primer asilo político que pidieron el pueblo musulmán. Y así, el génesis del pueblo musulmán y del mundo musulmán, que hoy compone casi una cuarta parte de la población mundial, se dio porque un rey cristiano protegió esa primera comunidad que iba a ser masacrada. Para contestarle, Manuel, entonces sería que es un musulmán no educado. No. Es como, a lo mejor lo que me viene a mente, Manuel, y a lo mejor me puedes entender, es como habemos algunos cristianos o católicos que pensamos que porque son pecadores vamos a una clínica de aborto y explotamos o matamos a un doctor que practica el aborto. Entonces, como él es pecador, tomamos estas medidas. Esos son a lo mejor extremistas dentro de la iglesia y quizás los musulmanes mal representados son los que vemos que llaman a los demás infieles y hay que matarlos. Exacto. ¿Hace sentido, Manuel? Bueno, la verdad es que no quedé muy convencido porque conozco muchos casos de musulmanes que no nos tratan bien porque somos infieles. Pero bueno, esta es su opinión y la respeto. Yo para dar ejemplos prácticos, mira, aquí en el sur de la Florida son múltiples los esfuerzos que se hacen interreligiosos, donde comunidades cristianas, musulmanes vienen juntas a ayudar a la comunidad. Y vamos a hablar de eso porque quiero entrar a ese punto. Y nuevamente, Manuel, no es que estamos aquí para convencerte y tienes derecho a verlo de esa manera. La mayoría de los musulmanes que yo he encontrado han sido personas muy amigables y muy respetuosas, pero siempre van a haber personas que no son educadas. Pero nuevamente, excelente punto y gracias por traerlos. Tengo 2, 3 llamadas más, cuatro que están entrando, así que buenísimo. Le damos la bienvenida a Jorge. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a ustedes. Sí, yo tengo una pregunta para el señor. A ver, Jorge, es Wilfredo a quien tenemos. Sí. El señor Wilfredo Ruiz, sí. Es cierto que en una época remota los judíos ayudaron al profeta a pelear. No recuerdo contra qué me dijo una persona que parece que tuvo una guerra el profeta con otros árabes o otras poblaciones o otras regiones y muchos judíos lo ayudaron. ¿Es cierto esto? Qué buena pregunta, José. Sí, mira, cuando el profeta le vino la primera revelación coránica, parte del pueblo se protegió en lo que acabé de narrar en Abisinia y otra parte le siguió al profeta Mohammed y se desplazaron a la ciudad de Medina. Esta peregrinaje de la Meca a Medina, de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina, que estoy diciendo ciudad 2 veces porque Medina quiere decir ciudad, ¿verdad? En realidad Medina se llama Medina Tan-Nabi, la ciudad del profeta, y se acorta como Medina. Ese peregrinaje es el que precisamente es tan simbólico y fundamental que marcó el inicio del calendario musulmán, que hoy está en el año 1430, algo así. Donde llegaron, en la ciudad de Medina, habían comunidades de judíos. Y esas comunidades de judíos le dieron la bienvenida al profeta en su establecimiento y tenían diferencias entre varias de las entre ellos y entre otros. Y buscaron, el profeta llegó en esa coyuntura donde le pidieron a él que dirigiera, fuera el líder político de esa comunidad en Medina. Ahí comenzó la formalización de las relaciones judeo-musulmanas. O sea que hubo mucha colaboración.
Después lo vimos reflejado, por ejemplo, en la España musulmana, en Al-Andalus, donde uno de los principales estudiosos y profesores del judaísmo aún hoy en día, que se llamaba Maimónides, él era un doctor judío y era parte de la corte, del equipo de trabajo del califa de Al-Andalus, que era cuando la España era musulmana, o sea, del regente de España en aquel entonces. El médico personal era un judío, así de cercano estaba la comunidad. Dicho sea de paso, cuando la época de la Reconquista vino, no se admitió más ni al judío ni al musulmán. Oye, tenemos muchas llamadas y está interesante lo que nos estás contando. Jorge, muchas gracias por tu llamada. Tenemos a José en línea y disculpen las demás llamadas, que es que es muy bueno el material que estamos dando. 305-529-1020. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy interesante tu programa, te felicito, Fernández. Oye, muchas gracias. Hernández, ¿no? Sí, Hernández. Estoy aquí con Wilfredo Amar Ruiz y estamos hablando sobre el Islam. ¿Qué comentario o preguntas tienes? Bueno, yo quería comentar que, haciendo hilaridad con la pregunta de la persona anterior, en cuanto al tratamiento a la gente, vamos a llamarla, que no piensan igual. Uh-huh. Muchas veces ocurre eso con las personas que se hacen fanáticos religiosos. Uh-huh. Contradicen, pues, más bien los principios de la religión, ¿verdad? De los estamentos que tienen cada una de esas organizaciones, y eso se encuentra en todas las religiones, no en una sola, en todas. Hay personas como muy fundamentalistas, sí, y entonces tienden a agredir al que no cree de igual manera, ¿no? Entonces lo vituperan, lo ofenden, ¿no? Pero como dice el invitado, son personas que precisamente no comulgan con la idea central de la religión, el dogma que está planteado. Entonces se salen de los rieles, como debe ser. Correcto. Y con relación a lo que decía el de Maimónides, exactamente, Maimónides es un sabio, ¿verdad?, que inclusive se usa en la literatura judía, uh-huh, como libro de texto. Yo de hecho lo tengo y él tiene toda la razón. Y bueno, pero también está el otro punto que me gustaría preguntarle, porque cuando penetraron en España, como él bien lo sabe, y dominaron durante 700 años, si mal no recuerdo, acabaron porque hubo guerras y acabaron con muchas iglesias y las convirtieron en mezquitas, ¿no? Uh-huh. Quiero que me aclares eso, ¿no? uh-huh. En algún tiempo... En la época de las cruzadas también y demás, ¿no? Luego de eso vinieron las cruzadas. Bueno, el Islam se expandió de una manera increíble. Si ustedes visitan, quizás ponen en Google la expansión del Islam a través de los años, van a ver que los primeros 100 años, luego de la revelación del profeta Mohammed, que es un tiempo relativamente corto, el Islam se extendió desde la península arábica por toda la costa norte de África hasta llegar a España, a sitios de Italia y a algunos sitios de Francia. Es toda esa cuenca del mar Mediterráneo, era toda la cuenca sur, era prácticamente en 100 años musulmán. Parte de esa historia fue de guerra también. Parte de guerra, pero con guerra, mollero e imposición de ideas, tú no puedes llegar y llegar a tanta extensión de terreno, expandirte y ser fértil, que también lo que tal parece es que muchos historiadores coinciden, el Islam encontró un vacío de espiritualidad en todas esas comunidades que rápidamente le dieron la bienvenida al mundo monoteísta de creer en un solo Dios, y con la nueva versión que trae el Islam de ellos, ¿verdad? Porque era la más reciente versión del monoteísmo. Yo felicito al último colaborador con el programa que nos acaba de llamar, a José, porque José muy bien identifica que el fenómeno de extremismo no es exclusivo en el Islam, existe en todas las religiones. Y yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que hagan un examen muy simple para que determinen si lo que alguien les está diciendo, aunque sea un pastor o un imam o un sacerdote, es afín con la religión. Si lo que sale de su boca no es algo que sea la misericordia, paz y comunión con Dios, esa persona está citando e interpretando mal la fe, porque nada que no sea misericordia, nada que no sea paz, nada que no sea amor
puede derivarse ni de un judaísmo bien interpretado, ni de un cristianismo bien interpretado, ni del islam bien interpretado, porque por definición son las religiones de nuestro Creador. Así que la intolerancia, la muerte, la destrucción, la exclusividad no pertenece a la esencia de lo que es Dios para todas las religiones monoteístas. Así que cada vez que yo oigo alguna aberración de que alguien dice de cualquiera de las religiones, yo lo tomo con pinzas, porque digo, es que esa religión, si es la religión revelada por nuestro Creador, ya sea a través de los evangelios de Jesús, o ya sea a través de la Torá, o ya sea a través de los salmos de David, dicho sea de paso, todas esas escrituras reconocidas en el Corán como palabra de Dios, no es una buena interpretación. No necesita ser un escolar teológico para saber que alguien que te diga algo del Islam que no sea la misericordia para el ser humano, entonces tú estás diciéndome un cuento tuyo. Yo cuando voy a una iglesia nueva, yo me pregunto, Señor, háblame y que sea algo que la palabra glorifique a Dios. Si el pastor o el quien sea no glorifica a Dios, entonces no es congruente con la palabra de Dios. Pero tenemos 3 llamadas y no quiero perderla. Y tengo a Francisco en línea, quiero atenderlo. A Ariel le voy a pedir que por favor, si nos puede llamar luego de la pausa, porque tengo que ir a una pausa. Pero Francisco, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle al señor del Islam, ya que ellos hablan de la misericordia, y está hablando de la aberración, y está hablando de la paz, y está hablando de la exclusión, ¿cómo es la interpretación de ellos con la comunidad LGBTQ o LGBT? Qué buen punto. ¿Qué piensan ellos de los homosexuales, de los transexuales, de los bisexuales, de estas personas que tienen una identidad homosexual o tienen una identidad de ellos? ¿Cómo ustedes lo ven? Buenísimo. Y es Wilfredo, que es nuestro invitado, Wilfredo Amar Ruiz. Gracias por la llamada. Excelente llamada. Los católicos y los cristianos hay veces que toman posturas rígidas también. ¿Cómo lo ve el Islam? Claro, pues mira, en el Islam la sexualidad es algo muy privado. La sexualidad no se discute en público, ni aún la sexualidad tuya con tu esposa, tu esposo. Ahora sí hay una posición clara del Islam respecto al matrimonio homosexual, y es que no se reconoce eso como una figura sancionada por la religión. Bueno, la Iglesia Católica tampoco lo hace. Exacto, pero sí. De hecho, yo estuve hace poco, hace un año, en un panel de FIU donde había un rabino y el rabino también, en la denominación que él representaba, reconoce que esa es la posición también judaica, que aún no se reconoce la unión de gente del mismo sexo como una unión sancionada por esa religión. Eso no quiere decir que nosotros aboguemos por la violencia. Todo lo contrario, ¿verdad? La misericordia debe prevalecer sobre toda la creación de Dios, no indistintamente hombre, mujer, musulmán, no musulmán. Claro, y el amor de Dios se debe manifestar a través de nosotros al tratar, aunque sea alguien que uno esté en desacuerdo. Definitivamente. En eso vamos a encontrar, y felicito a quien nos llamó, diferentes apreciaciones y niveles de aceptación en la comunidad musulmana. Si traten de no poner en su mente como que hay una respuesta única. Como les dije, 1/4 parte de la población del mundo son musulmanes. En algunos sitios las comunidades LGBTQ tienen un espacio significativo, aunque no lo crean, en comunidades de Irán, que se toma como un país tan conservador. Se ha reportado de cambios oficiales de sexo de parte del gobierno que reconoce cambios de sexo de individuos. Eso no se ve en otros sitios del mundo musulmán. Muchas veces caemos en la mala práctica de equiparar, y digo caemos porque incluyo a la comunidad musulmana, de traer las prácticas culturales como algo que es una práctica religiosa. Y donde el Islam, en muchos de los países donde el Islam se expresa y es mayoría, son países
con culturas tribales muy distintas a nuestras culturas, ¿verdad? Yo no les puedo decir que un musulmán en Estambul, que es un profesor universitario, es muy distinto a un musulmán aquí en la Florida, ¿verdad? Pero quizás un musulmán en Afganistán, en Nairobi, en China, van a tener prácticas culturales que ellos van a traer a su diario vivir y que muchos de ellos van a tratar de justificar como que esto es parte de la religión también. Algunas prácticas son inofensivas a la religión porque es algo cultural, a lo mejor se pinta la cara, a lo mejor se pone en pantalla, pero hay unas prácticas que hieren incluso los derechos humanos. Les voy a dar un ejemplo. La ablación femenina es un tema muy delicado, ¿verdad? Sí. Hay unas tribus en el noreste de África que el clítoris a la mujer, que desde tiempos ancestros, mucho antes del advenimiento del Islam, tienen esa práctica. Luego del advenimiento del Islam, en muchos de esos países que hoy son musulmanes, aún sigue esta práctica tribal. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Y hay unos frentes para los derechos de la mujer que incluyen a figuras importantes del mundo musulmán, dándole frente a esto y diciendo, esto no es Islam, esto no es la práctica del Islam. Muchas veces se dificulta llevar mensajes al pueblo musulmán mundial porque, contrario a la estructura eclesiástica jerárquica que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, esa estructura donde hay sacerdotes y diáconos, luego hay unos obispos, luego hay cardenales y luego hay un papa, eso no existe en el Islam. No hay una cabeza de toda la iglesia. No hay una cabeza de la iglesia, ni de los suníes, no hay una cabeza de los chiíes. El Islam se esparció por el mundo con varias escuelas de pensamiento islámico, se establecieron por todo el mundo y no responden necesariamente a esa voz que a veces quieren o esperan gente de la comunidad. ¿Dónde está esta única voz? ¿Dónde está el Papa del Islam que se pare y condene? Eso no existe. Así que llevarle el mensaje tiene que darse a través de la academia, a través de los países, a través de los movimientos cívicos sociales. Así es que, y obviamente el liderazgo religioso responsable, que con el tiempo adquiere una voz y legitimidad en las naciones donde están o internacionalmente, y la gente los escucha más y les sigue más o menos. Tenemos varias llamadas. Se cayó la llamada de Ariel y disculpa, pero tenemos a Lilian en línea. Vamos a ir a una breve pausa y espero que Ariel vuelva a llamarnos. Lilian, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos aquí con Buenas noches. Buenas noches, estamos con Wilfredo Amar Ruiz, aquí hablando sobre el Islam y cómo aprender a convivir con fees distintas, ¿no? Sí, exacto. Yo les agradezco por el programa, son excelentes ustedes dos, las dos personas muy sinceras y muy humanas. Gracias por tu palabra. Yo quería hacerle una pregunta porque sé que el señor Wilfredo es una persona inteligente en el sentido de humanidad, ¿no? Porque yo muchos años, desde que estoy acá en Miami, que yo lo he oído, donde está, en los canales, donde está, me paro a escucharlo, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿verdad? Ahora, la suerte que tenemos, de verdad, de que hay alguien que toma, sí, por eso, que dice paso al frente, sin temor, ¿no? Uh-huh. Y yo le quería preguntar desde lo más profundo de mi corazón, ¿cómo se podría reparar a esta situación de la humanidad, de la diferencia, de la distancia, del rencor entre nosotros? Porque él habla de la misericordia y yo digo, pero si hablamos, ¿cómo hacerle entender a las personas de todas, de su religión, de mi religión? O yo no tengo religión, pero tengo una manera de pensar, ¿no? Yo no soy de ninguna religión. Yo sí creo firmemente en el eterno, ¿no? Uh-huh. Y lo respeto el hacer el día entero, porque tenemos el día a día, todos los días, el día a día, ¿no? Que la gente no agradece, no repara en eso que amanece, ¿no? Día a día. Pero ¿cómo se puede hacer para trabajar con el ser humano para doblegar ese sentimiento de rencor? Porque imagínense cómo se puede reparar el ataque a las Torres Gemelas, que me afectó a mí, le afectó a tantas personas. Los ataques que suceden, por ejemplo, en la Franja de Gaza, las cosas que suceden en el mundo, en Venezuela, no puedo entenderlo.
me cuesta entenderlo y me cuesta más todavía pedirle a las personas que me rodean misericordia, paz, amor. Excelente tu pregunta, Lilian. Preguntarle a él. Gracias, Lilian, por tus palabras. Mira, que el Eterno los bendiga. Gracias. Sí, eres creyente porque su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Mira, eso es una pregunta de seminario teológico, ¿verdad? Profunda, bien profunda. Porque no podemos pensar en una solución tan sencilla y única. A veces pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y en eso quizás yo sí te pueda ayudar. Y yo creo que está a la mano de nosotros el ser un público educado en aprender. Se teme y se maltrata lo que no se conoce. Uh-huh. Hay estudios que dicen de cada 10 norteamericanos, 2 o 3 conocen a un musulmán. Y en la medida que eso prevalezca, pues va a prevalecer la ignorancia sobre quiénes son los musulmanes, cómo contribuimos al país. ¿Cuán poca gente sabe que en las Torres Gemelas se murieron decenas de musulmanes también? Claro. ¿Cuánta gente sabe que parte de los rescatadores de ese día eran bomberos musulmanes que salieron a ofrecer su vida para salvar gente? Uh-huh. Y así por el estilo. En las Fuerzas Armadas Americanas. No conocemos lamentablemente las contribuciones que hacemos. Mira, la organización para la que yo trabajo, una organización de derechos civiles, 1/4 parte de nuestros clientes son no musulmanes. Hemos servido en nuestra división de inmigración infinidad de casos de venezolanos pidiendo asilo político. Y son servicios gratis que ofrecen. Son totalmente gratuitos. Y busquen papel y lápiz porque vamos a darle el teléfono Claro brevemente. que sí. Mira, lo que te quiero decir es que lo mejor que puede hacer cada creyente de las distintas comunidades de creyentes del pueblo de Dios es vivir su fe. Dejar un poco la prédica al lado y que la gente vea que ese cristiano está haciendo esto, que este musulmán está haciendo esto otro, que este judío está haciendo esto otro por el bien de nuestra comunidad. Cuando yo fui a la escuela de capellanes de las Fuerzas Armadas, a mucha gente se le hace difícil entender que nuestros padres hicieron un sistema político que es de los mejores del planeta. Yo compartía mi cuarto de dormir con un sacerdote católico. En el cuarto de al lado había un rabino judío con un pastor bautista. Todos nosotros, así era cuarto tras cuarto, hombres y mujeres sirviendo en el cuerpo de capellanes de todas las religiones, poniéndonos el mismo uniforme de las Fuerzas Armadas, de la Marina de los Estados Unidos, sirviendo a nuestra Dios y a la patria. Ese era nuestro eslogan, ¿verdad? Uh-huh. Servir a Dios y a la patria. Y créanme que parte de nuestro adiestramiento nos enseñan cuánto se derrumban todas estas elaboraciones que seguimos haciendo sobre las religiones, y con eso yo no quiero inspirar a nadie que deje la estructura de la religión, porque desde mi punto de vista son necesarias para una mejor práctica de adoración. Cuando a alguien le meten un balazo en el campo de batalla y él está llamando a un capellán, créanme que él no está diciendo, ustedes me pueden traer al capellán bautista en esta situación. Él va a decir, ustedes me traen un capellán para que esté conmigo. Y ese capellán, estamos adiestrados a darle servicio, así sea el herido católico, musulmán, ateo, rastafari, adventista. Que le está llamando a Dios, no está llamando al capellán. Y lo que está buscando es esa figura humana que le ayude a conectarse en lo espiritual en ese momento crítico y de crisis. Eso que se puede lograr en el microcosmos de las Fuerzas Armadas con el cuerpo de capellanes, quizás sirva de inspiración de lo que somos capaces los líderes religiosos de organizar y de hacer para servir al bien de la humanidad y al bien común. Estamos bendecidos en un sistema político en que eso tiene espacio. Uh-huh. Esa libertad nos da para hasta equivocarnos. Exactamente. Sí. Y eso no lo estamos aprovechando al máximo. Uh-huh. Simplemente aprovechamos otro espacio que nos da nuestro sistema de ser muy vocales y que se nos proteja la primera enmienda, que yo lo bendigo y lo protejo como abogado de derechos civiles que soy. Pero ahí es que a veces nos enfocamos en esto es lo que es mi religión, cuanto yo pueda expresar de mi religión y cuando yo pueda hacer. Aquí en el sur de la Florida hay clínicas
de médicas dando servicios gratuitos a la comunidad, donde el 95% de los clientes son no musulmanes, todo hecho por médicos musulmanes y técnicos de laboratorios musulmanes. Y quiero que me des los teléfonos ahora donde Claro. pueden ir contactando, pero para decirle finalmente a Lilian, yo creo que a lo mejor no te enfoques en cómo cambiar el mundo, es el enfoque de qué yo puedo hacer con la persona que tengo frente a mí, qué impacto yo puedo tener con una persona a la vez, porque el mundo no lo vas a poder cambiar. Si tu intención es que hay que cambiar la visión del mundo, es una visión imposible, pero tú sí puedes crear el impacto y es llevar a lo mejor ese pedacito de Dios que es como se manifiesta en ti, siendo musulmán, siendo cristiano, siendo católico, siendo judío. Tú vas a cambiar el mundo a través de sentir a Dios en tu vida y expresándolo a través de la comprensión, el entendimiento, y eso es como podemos cambiar el mundo, pero es un pedacito a la vez. Tenemos en línea a Ariel y la verdad que lo tengo esperando hace muchísimo, Ariel. Buenas noches, Ariel. Ahora le vamos a dar el teléfono donde pueden contactar para estas asociaciones musulmanas aquí en el sur de la Florida. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, señor Wilfredo, y para usted también y para todos los radioescuchas. Yo quisiera saber de dónde nace la religión musulmana. Oye, la pregunta es buenísima y la empezamos del comienzo del programa, a lo mejor te lo perdiste, pero voy a dejar que Wilfredo brevemente te explique. En 30 segundos, mira, por favor. En el año 610 hay un señor que se llamaba Mohammed, que vivía en la península arábica, comenzó a recibir visitaciones del del ángel Gabriel con revelaciones divinas. Básicamente la enseñanza de todas esas revelaciones durante los 22 años estaba mayormente centrada en que el mundo debía regresar a la práctica de adorar al único Dios, al Creador. Y esa es básicamente a lo que dedicó la mitad de su prédica el profeta Mohammed en su revelación, recibiendo la revelación coránica, diciendo, Dios quiere que le vuelvan a adorar solo a Él, que dejen el politeísmo a un lado, que le reconozcan a Él y se sometan a Él y a sus mandamientos. Que dicho sea de paso, ese es el mensaje constante desde el primer profeta, que los musulmanes creemos que fue el primer hombre, Adán, hasta el último profeta antes de que regrese Jesús, que es el profeta Mohammed. Todos tenían un mensaje consistente que eran: Dios es uno, es el creador, adórenle. Venía el otro profeta: Dios es uno, adórenle. Así por el estilo, la historia de la humanidad es estos profetas visitándonos de momentos distintos históricos de la humanidad a decirnos: Dios es uno, adórenle. Moisés, todos. Y eso y otras cuestiones, la otra mitad es prácticas de matrimonio, prácticas de hacer negocios, prácticas de cómo hacer la vida cotidiana. Ahí vino cómo heredar, cómo casarse, cómo divorciarse. Todo eso también es parte de lo que comprende el canon de teológico musulmán y por el que se rigen las diversas escuelas de pensamiento del Islam. No podemos pensar tampoco en un Islam con una creencia única y una práctica única, porque tiene, al igual que el cristianismo, varias vertientes, quizás no tan marcadas como en el cristianismo, porque, por ejemplo, en el Islam todos los musulmanes del mundo comparten un solo libro, no hay varias versiones del Corán. El Corán es uno, para los chiíes, para los suníes, para un musulmán en Japón, para un musulmán en China, un musulmán en México. Las 5 oraciones al día, peregrinar a la ciudad de la Meca, ayunar en el mes de Ramadán, todas esas prácticas son comunes en todas las escuelas de pensamiento. Esos pilares del Islam los vas a encontrar en todo, pero obviamente con el pasar de los tiempos se vienen nuevas escuelas de pensamiento, nuevas interpretaciones, pero nunca desviándose de esos pilares que describí en esto. Ariel, muchas gracias por tu llamada. Wilfredo, el teléfono, porque no quiero que se me olvide. Las personas que quieren buscar, ustedes ofrecen ayuda también legal, ayuda médica. Nosotros somos una organización de derechos civiles, CAIR. Se llama el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas. Como ya dije, más de 25% de nuestra clientela son no musulmanes. Nosotros con lo más que trabajamos son con casos de discrimen ya sea al viajar, discrimen en el empleo, discrimen en tu lugar de trabajo por razón de la práctica de fe o de tu etnia, ¿verdad? Así que cualquier persona que por razón de su fe o por su etnia,
Por raza. Que puede ser por ser hispano también, o raza. Me están discriminando aquí. Nosotros tenemos un equipo de abogados que provee servicios legales. Tenemos una división de inmigración. Es un poco más limitado lo que hacemos, pero sí hacemos peticiones de asilo completamente gratuitas. Lo que se pagan son lo que paguen los sellos y los fees, pero no se cobran honorarios de abogados. Y hemos ayudado a varias personas de la comunidad venezolana. ¿El teléfono donde pueden llamar? Bueno, primero el website es cairflorida.org. Cair es C-A-I-R, ¿correcto? Cair, C-A-I-R, florida.org. También me pueden escribir a mi correo electrónico, que es wruiz@cair.com, wruiz@cair.com, o nuestro teléfono de nuestras oficinas es el 954-272-0490. Si son lentos como yo. 954-272-0490. Si escriben Cair Florida, todo corrido, Cair Florida, van a encontrar todas nuestras páginas de social media, nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro Facebook, todo se llama exactamente igual. YouTube, Cair Florida, ahí puedes encontrar en nuestra página mucha más información también. Nosotros adiestramos a cuerpos policiales del Estado sobre el Islam, que quieren saber sobre sensitividad cultural. Y aprender sobre el Islam, cómo tratar los musulmanes, cuál es la etiqueta de cuando tú vas a una mezquita, cómo se dirigen, las prácticas religiosas, dónde se reúnen, por qué durante el mes de Ramadán uno ve estas carpas al lado de las mezquitas, y es que pues se hacen para el momento de que se ponga el sol, toda la comunidad rompe el ayuno juntos. Claro. Y pues muchas prácticas que vemos y por desconocimiento a veces no las damos la bienvenida o simplemente desconfiamos de ella. Claro. Y al final, mira, cuando alguien es distinto y tienes buenas intenciones, confía en tu buena intención y acércate y dile, mira, yo no entiendo bien el por qué tienes a lo mejor ese turbante o por qué la mujer tiene ese paño sobre la cabeza. Pregúntale, sé honesto, trata de que te eduquen y ese fue el propósito de este programa. Ya me están diciendo que tenemos que despedirnos, pero el propósito de este programa era traerles información, porque hay veces que el desconocimiento nos lleva a la ignorancia y a pasar juicio donde, como no sabemos, nuestra mente completa el resto de la información y tenemos que convivir con estas otras personas que son fabulosas personas también. Estamos perdiéndonos la oportunidad de conocer a seres que aman también, que son padres, hermanos, que están en esta sociedad, como estaba diciendo Wilfredo, que van a aportar muchísimo también. Entonces, palabra final, Wilfredo. Pues, yo creo que el que quiera leer el Corán, yo gratuitamente tenemos Corán para darle, no le cobramos nada. Me pueden escribir un correo electrónico, wruiz@cair.com, y le enviamos un Corán en español, la traducción del Corán al español gratuitamente. Y como dijo Alfredo, cualquier pregunta es bienvenida, ninguna pregunta la voy a tomar ofensiva. Así que de las que no se contestaron aquí en el programa, con mucho gusto, si me escriben en un correo electrónico, se las contesto o nos reunimos por ahí y nos tomamos un café. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, Wilfredo, y te doy muchas gracias por haber traído estas palabras también a la comunidad. Bueno. Amigos, a ustedes también, primero que nada, gracias por las buenas preguntas, gracias por la buena intención, gracias por ese deseo de aprender más sobre esta religión, que es una de las religiones que más está creciendo en el mundo, y tenemos que convivir también con ellos. Y siempre los tengo que dejar al final, quiérete y déjate querer. En esta